Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del lugar en el cual estén viendo esta grabación. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra clase de la unidad número 3, parte uno del grupo 609. Estamos revisando la unidad número 3 acerca de la inclusión educativa. Justo ahorita vamos a empezar a revisar el tema. Entonces, vamos a ver. En la primera unidad, revisamos los conceptos en general de la inclusión, de la diversidad y vimos diferentes formas en las cuales las personas pueden ser excluidas, tanto por cuestiones sociales como por cuestiones económicas, cuestiones culturales, cuestiones raciales, muchísimas cuestiones, y cuál era la vía para tratar de buscar esta inclusión. Ya en la segunda unidad que acabamos de terminar, veíamos cómo la inclusión se tiene que llevar a cabo de forma paulatina y progresiva y cómo se ha llevado a lo largo de la historia. Desde la primera época en la cual prácticamente se segregaba o se aniquilaba a las personas diferentes, hasta ya la época reciente en la cual ya hay más apertura y más reconocimiento de la diversidad. Sin embargo, como ustedes bien señalaron en muchas de las aportaciones de los foros que hicieron, este proceso de inclusión todavía no está terminado y falta mucho para poderlo terminar. Para abordar este tema desde el ámbito de la psicología educativa y el proceso de inclusión, vamos a abordarlo eso en esta unidad. Entonces, les comparto pantalla. Ya está compartiendo pantalla según yo, entonces voy a empezar. Cualquier cosa, si no se ve o no se llega a notar, me mandan, bueno, me avisen. Y ya con eso empezamos. Ok, aquí está. Déjenme regresar. Esta tercera unidad se llama Educación Inclusiva y vamos a ver cuáles son los parámetros que hay que tomar en cuenta desde el gobierno, desde la educación, para poder hacer esta intervención. Lo primero que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de una inclusión educativa son dos pequeñas características. La primera de ellas, bueno, antes de cualquier cosa, recordemos que esta intervención que estamos haciendo es un primer acercamiento. Vamos a buscar una reestructuración de la educación, pero como una primera aproximación, porque hacer un cambio en materia educativa de forma general, pues tardaría mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos, pero lo que sí podemos hacer es una pequeña intervención en un lugar situado, que en este caso sería el del incidente crítico. Pero bueno, ya aclarado este pequeño punto, vamos a ver, cuando estamos abordando la inclusión, hay que tomar en cuenta que la inclusión no es un estado, sino que es un movimiento, y este movimiento implica la búsqueda de una participación de los actores cada vez mayor. ¿Por qué me refiero que es un movimiento y no un estado? Porque si llegamos a considerar que es un estado, vamos a caer en el error de creer que ya lo hemos logrado, de que ya tenemos las respuestas correctas, que ya no va a pasar absolutamente nada. Y sin embargo, esto es muy, muy, muy alejado de la realidad. Cada día tenemos que ser más inclusivos y cada día tenemos que ir aceptando más la diversidad de las personas. Ahorita te lo doy, princesa. Ahorita. Entonces, por ejemplo, les voy a compartir una imagen de una película. En la primera película veíamos la primera película, en la primera sesión del día de hoy utilizamos como ejemplo La Bella Durmiente. En el segundo, perdón, La Bella y la Bestia. En el segundo tomamos Buzz Lightyear y ahorita vamos a tomar el caso de Gravity Falls. Ok. Gravity Falls es una caricatura infantil que estuvo de moda hace como unos 6 años. Ahorita acaba de regresar de estar de moda por una caricatura, por un libro. Ok, pareja gay. Pero dentro de la serie había una pareja, que son estos dos, que era una pareja homosexual. Los dos, trabajaban, se dedicaban y demás. La pregunta es, el que esta pareja en esta caricatura haya presentado una inclusión, ¿significa que ya vivimos en una sociedad inclusiva? Para nada. Para nada, o No. sea, no, no, no.
Estamos No. no, estamos muy lejos. Es un primer paso. ¿Por qué es un primer paso? Porque si ustedes regresan unos 10 años en el pasado, en la televisión pública mexicana, en la televisión pública mexicana hace unos 10 años pasaban programas como este, pasaban programas como, no sé si los iban pasando, pero pasaban programas como este de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, en el cual pues hacíamos una discriminación por todos lados. Discriminábamos a las mujeres al sexualizarlas y tratarlas solamente como un objeto sexual. Discriminamos a las personas homosexuales como afeminados y raritos del cual había que burlarnos. Y también discriminamos a las personas con, bueno, con cuerpos diferentes. Y todas estas burlas eran admitidas en televisión nacional. De pasar de esta aceptación radical de la burla a este paso en el cual se aceptan ya dos personajes en una caricatura, es un gran avance. Sin embargo, no es suficiente. No podemos estereotipar a los personajes como el personaje gay. De hecho, en muchas series es lo que se hace. Dicen, oh, va a salir un personaje homosexual, o va a salir un personaje negro, o va a salir un personaje con una neurodivergencia, o en silla de ruedas. Y el papel del personaje en cuestión es esa característica. Y eso está muy lejos de la inclusión. Adelante, Caro. De hecho, muchas personas mencionaron, como bien lo mencioné en la película de Buzz Lightyear, que era también inclusión como forzada, porque están metiéndoselo a pequeños. Entonces, ahí hay como un debate también entre que si estamos avanzando o de verdad lo están como empujando. Entonces, también es pues una cuestión que se tendría que analizar detenidamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Caro. Y aparte de eso, voy a retomar esto de la inclusión forzada por otro elemento. Aparte de este discurso de que se le está como empujando, forzando, hay otro elemento que lo voy a poner aquí con el de Buzz Lightyear, beso gay o beso homosexual. Miren, esta imagen, ¿por qué también se le llamó mucho que era inclusión forzada? Fuera de otros discursos, eh, si ustedes han visto la película, esta escena dura alrededor de 2 segundos y dura en una parte de la película que es editable. Entonces, en países como los Emiratos Árabes, Japón, China, Taiwán, en muchas partes, se eliminó. O sea, se cortaba esta escena de la película y la película seguía funcionando. Entonces, no es que en realidad el que sea una persona de la comunidad LGBT aporte a la trama. Simplemente se le pone ahí de forma forzada para empalmar con los gustos. Muy diferente sería si la personalidad del personaje sí implicara algo importante o algo trascendente para la trama. Ahí ya no sería inclusión forzada, pero es poco a poco un reconocimiento paulatino. O sea, esto es un gran avance. De pasar de discriminar a las personas homosexuales a esto es un gran avance, pero no nos tenemos que limitar aquí. ¿En qué momento ya podremos hablar de que tenemos una inclusión un poquito más real? Cuando ya no digamos el personaje homosexual o el personaje afrodescendiente o el personaje neurodivergente, sino que digamos Juan, Carlos, Pedro, etcétera, y ya no lo juzguemos por su característica, sino lo juzguemos por lo que es una persona. Es el punto al que queremos llegar con la inclusión. Vamos, por ejemplo, yo no es que vaya por la calle y que alguien diga, ah, mira, ahí va el profesor heterosexual. Pues no, soy un profesor. Y si me encuentro un profesor homosexual, pues es el profesor de francés o el profesor de inglés o el profesor de italiano o el profesor de historia. O sea, no pasa nada. No lo tenemos que estigmatizar con una etiqueta por esa característica. Y ese es el proceso de la inclusión. Pero bueno, para llegar a este proceso de la inclusión, no es como que un día nos levantemos y digamos, ya se logró, sino que es una cuestión multifactorial. ¿A qué nos referimos con que es una cuestión multifactorial? Que hay que tomar muchos elementos en cuenta al momento de llevarlo a cabo. Por aquí nos mencionaron algo y lo vamos a revisar. Ah, ok, dice, ¿se da cuenta cuando sacaron la película de La Sirenita y la de ahora de Blancanieves, la gente, el público critica el aspecto de los personajes que porque no es igual al personaje original, así nunca vamos a avanzar? Sí, es un gran conflicto. Y mira, voy a retomar un poquito el comentario de esta Paola. Una cosa que se dijo, por ejemplo, de los personajes era que decían, pues, ¿y por qué le cambian el color a los personajes?
¿Por qué mejor no hacen personajes nuevos? ¿Y qué ocurrió? Que van a sacar van a sacar un reboot de Malcolm en el medio. Nueva hija de Malcolm. Van a sacar un nuevo reboot de Malcolm el del medio, ya están filmándolo, pero en este nuevo reboot van a incluir a una hija, o sea, van a incluir a un nuevo personaje que es una hija de la familia. Y se están enojando. Ok, entonces estaban diciendo, es que ¿por qué no hacen personajes nuevos? ¿Por qué siempre cambian a los que ya existen? Hacen un personaje nuevo y se enojan. Entonces hay que ir avanzando, pero esto tiene que ver con este puntito. Cuando hablamos de la inclusión, no hablamos solamente de que un día nos paramos y decimos, ah, ya soy más inclusivo. Eso estaría bien, pero es irreal. En realidad, hay que ver que es una estructura multifactorial en la cual influye la ideología, influye la política, influye la cultura y la educación. Y si no lo abordamos desde todos estos campos, de nada nos va a servir ser inclusivos en uno. Hay que hacer un abordaje global. Vamos a ver, si yo voy a la escuela y la escuela me enseña que las mujeres pueden hacer lo que ellas quieran, que pueden dedicarse a la profesión que ellas deseen, y luego llego a mi casa y mi papá me dice, no, es que tú no levantes los platos, hijo, eso es trabajo de viejas. Por más que le esté echando ganas en el ámbito educativo, el ámbito cultural me va a echar para atrás. O si yo digo, vamos a hacer una política educativa en la cual ya no vamos a discriminar a nadie, pero en la escuela el profesor dice, ¿sabes qué? Entiendo, pero tú tienes 10 pero quédate ahí sentado para que no molestes a los demás. Pues tampoco se va a cumplir. O ideología, que ya tenemos una política, una cultura, una educación correcta, pero en la televisión nos muestran todo lo contrario, que sí hay que burlarnos de las personas neurodivergentes y que sí hay que ser violentos con las mujeres, de nada va a servir. Entonces tiene que ser un abordaje que cumpla todos estos puntos, que entiendo, es muy difícil, pero en el caso de una escuela situada, o sea, en un caso concreto, se puede llevar a cabo desde la pequeña experiencia. ¿Cómo funcionaría esto? Tenemos que trabajar con la ideología, es decir, evitar denme un segundito, me llegó un mensaje de sus compañeros del foro. Listo. Evitar desde la ideología cualquier discurso de odio. Entonces no permitir que se utilicen palabras que estén denigrando. Porque las palabras no solamente hieren, sino que las palabras estigmatizan, como el mito de Pigmalión que veíamos la última sesión. Por ejemplo, si un profesor le dice, bueno, ya ven que su compañero es Joto, o ya ven que su compañero es Jotito, ¿alguno de ustedes sabe de dónde viene la palabra Joto? No, Ok. La palabra Joto viene de los tiempos del Porfiriato, y en los tiempos del Porfiriato, los Jotos, en los tiempos del Porfiriato se encarcelaba a las personas dependiendo del delito que habían cometido. Entonces, en la cárcel los metían por diferentes crímenes. Digamos, si tú robabas, te metían en el bloque A, que era este. Si tú asesinabas, te metían en el bloque B. Y así, dependiendo de qué delito cometieras, era el bloque en el que te iban a meter. Una persona homosexual se le consideraba que estaba cometiendo alteración a la paz pública y se les metía en el bloque J. Entonces ya los carceleros y los precios te decían, mira, ahí van los Jotos, refiriéndose que eran los del bloque J porque eran homosexuales. Entonces, cuando ustedes le dicen a una persona en la actualidad, eres un Joto, lo que están diciendo es que ser Joto es un delito, es un crimen. Cosa que quizá ustedes digan, ah, bueno, pero es que ya cambió el significado. Sí, pero la palabra sigue de fondo ahí. O, por ejemplo, si ustedes ven en un periódico un encabezado que diga, voy, ¿eh? Si ustedes ven en un periódico un encabezado que dice, ustedes ven en el periódico un encabezado que dice, mujer es asesinada en minifalda a altas horas de la noche saliendo de un bar. Ok, yo voy a decir esta frase, mujer es asesinada
en minifalda a las altas horas de la noche saliendo de un bar. Si yo digo una frase como esta, ¿a quién estoy culpando? Las A la mujer. mujeres. Sí, aquí lo que estoy diciendo bajita la mano es, la mujer tiene la culpa de haber sido asesinada porque salió en minifalda a altas horas de la noche en un bar. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí cuando tendría que estar en su casa? Esa es una forma de discriminación a través del lenguaje. Muy diferente sería el encabezado del periódico si el periódico dijera, hombre mata mujer por falta de control de sus instintos. Ah, pues aquí ya cambia, porque aquí ya el discurso es totalmente diferente. Aquí el que tiene la culpa es el hombre, que por una falta de control está violentando a una mujer. Pero por eso le digo que la ideología cambia mucho. De allí que en una escuela, cuando estemos trabajando, hay que buscarle que la ideología sea inclusiva, acepte la diversidad y otras cosas para evitar la violencia. Entonces, vamos a ver, Caro, adelante. Justo estaba viendo en la mañana en las noticias que creo que fue en Colombia, una niña que la mandaron creo que a la tienda y eran las 7:30 de la noche y un señor la iba siguiendo. Total, que la tienda y hace como que está pidiendo, pero al mismo tiempo está pidiendo ayuda. Ya, ok, ok. Caro, Sea, se cortó. estaba diciendo, Sigue, perdón, sigue, sigue, se me cortó, no, perdón, se me cortó un poquito. ajá, Déjame, voy a apagar mi cámara porque a mí se me cortó tanto y está interesante lo que estás diciendo. Déjame apagar mi cámara. Ya, sigue. ajá. Justo el que daba la noticia decía que la gente estaba culpando a la mamá que porque la mandó en la noche. Y decían que eran las 7:30 de la noche y la tienda de donde fue la niña de 12 años estaba en la esquina. Entonces estaban culpando a la mamá de lo que estaba haciendo este viejo depravado, de seguir a la de la cara del hombre. Entonces dices, ¿en qué momento pasó de que la niña estaba siendo acosada y quién sabe qué le hubiera hecho el señor este si no pide ayuda? A que fue culpa de la mamá. O sea, sí está como rara la sociedad porque deberíamos de ser una sociedad en la que puedas andar a cualquier hora de la noche sin que nada malo te pase. Justo, justo, Caro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Miren, aquí ya está como deshaciendo el fondo, es por la hora, ya está más oscuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es por eso que poco a poco hay que buscar sociedades más inclusivas, porque este tipo de discursos se siguen replicando. Vamos, yo he trabajado en escuelas en las que profesores varones, dicen, pues es que llegó toda provocativa la chica, o sea, yo qué alternativa tenía. Pues eres un adulto, hermano, o sea, no tienes que hacer nada, o sea, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. También en el ámbito de la política, hay que apegarnos a la política estatal que es inclusiva y acepta a todas las personas. Culturalmente, fomentar culturas del diálogo, de la inclusión, de la aceptación, en vez de una cultura de la violencia. Y en la educación, que los que dan la educación y todos los que participan lo hagan de una forma proactiva. Quiere decir que tenemos que tener un abordaje global, no solamente y también con los padres de familia aquí en el ámbito cultural. O sea, cuando estamos hablando de inclusión en la escuela, tendríamos que trabajar con padres de familia, con estudiantes, con el grupo de estudiantes, con los directores, con los profesores. Porque si solamente me concentro en el estudiante, quizás no remedie mucho. Entonces tengo que hacer un trabajo muy, 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 muy amplio para poderlo tener. Pero bueno, voy a avanzar un poquito. ¿Dónde está? Presentación con diapositivas. Desde la diapositiva. Dentro de este aspecto que hay que abordarlo de una forma más global, vamos a tener ahora sí el concepto que va a ser como el concepto base de nuestra asignatura, de nuestra unidad, que es el concepto de las PAP. Ahorita le explico. Entonces vamos a explicarlo. Les comentaba, el el lenguaje es poder. Quien maneja el lenguaje maneja el poder. Como bien nos lo señalaba Caro, como podemos ver muchos otros ejemplos, quien tiene el lenguaje tiene el poder. Entonces hay que procurar tener un lenguaje que no sea agresivo y que sí pueda apoyar a todos. Por ejemplo, en la primera unidad vimos este concepto, el concepto de necesidad educativa especial.
ahorita lo vamos a cambiar la necesidad educativa especial, lo vamos a cambiar por las VAP, por las barreras para el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cambiar de educación, de necesidad educativa especial, transitoria permanente, a las VAP? Porque si yo hablo si yo hablo o digo que un estudiante tiene una necesidad educativa especial, de fondo, ¿a quién estoy culpando de las adecuaciones que tengo que hacer? Si yo digo necesidad educativa especial, estoy hablando que el estudiante es el que tiene esta necesidad. Entonces el verdadero problema es del estudiante. Y yo como profesor o yo como institución voy a hacer el favor de poder adaptar mi programa a él para que se pueda entender. Sin embargo, este concepto se va a reemplazar por el concepto de barreras para el aprendizaje o las VAP, porque una barrera para el aprendizaje no se va a centrar todo el peso en el estudiante, sino que va a abarcar sus condiciones particulares que van a modificar su actuación. Es decir, no solamente nos vamos a quedar con el hecho de bueno, es sordo, bueno, sí, es sordo o es una persona con sordera, o tiene TDA, o está en silla de ruedas, o es afrodescendiente, o es pobre. No vamos a centrar en eso porque ahí estamos culpabilizando a la persona, sino que vamos a abordarlo como una situación compleja, en el cual vamos a revisar las barreras para el aprendizaje a nivel social. Una persona, ok, vamos a utilizar una cosa muy sencilla. ¿Han escuchado hablar del Pretty Privilege o el privilegio de la belleza? Sí, ¿Qué es? pues como lo dice, es un privilegio que se le da a personas atractivas. Por ejemplo, si ven una muchacha que se sube al camión muy bonita, o sea, les dan el asiento, o incluso son más caballerosos con ellas, les abren la puerta del coche, así. Es literalmente eso. Muchas gracias. Es el privilegio de la belleza, pero eso afecta socialmente. Vamos, una persona que no tiene los estándares de belleza occidentales canónicos, puede ser que le den menos participaciones en la escuela, puede ser que se le considere menos inteligente, puede ser que se le trate con menos importancia o menos calidad. Les doy un ejemplo un poquito relacionado conmigo para que se pueda entender. Mi estatura es de 1,61. Yo mido 1,61. O sea, para el estándar mexicano soy bajito de estatura. Cuando fue pandemia, antes trabajaba en una preparatoria cuando era pandemia, ya ahorita ya no. Pero cuando trabajaba en una preparatoria y estábamos en pandemia, les daba clase. Cuando regresamos a clases presenciales, los estudiantes me decían, pensábamos que medía 1,80 o pensábamos que medía 1,90 y demás, porque el imaginario, una persona lista tiene que ser alta. Entonces, este problema social va enfatizando ciertas características. Si una persona es homosexual, va, hombre y mujer. Si una persona es un hombre homosexual, ¿a qué profesión se le tiende a estigmatizar socialmente que se va a dedicar una persona homosexual? Como al arte o el deporte. Sí, Estéticas. efectivamente, arte, deporte, estéticas. Y una mujer que es lesbiana, ¿a qué profesión se va a dedicar? Desde el estigma social. Ingeniería, arquitectura. Efectivamente, ingeniería, arquitectura, carpintería, construcción, entre otras. Esa es una forma o poner una barrera de aprendizaje, porque puede llegar una persona homosexual y decir, yo quiero ser carpintero, pero el propio gremio de carpinteros lo van a humillar, lo van a molestar, le van a hacer bromas muy pesadas y lo terminan quitando. Entonces, esa es una barrera del aprendizaje. O también, si una persona ve a alguien con síndrome de Down, automáticamente dicen, ah, ok, él es más tonto. Y como es más tonto, pues le voy a dar un trato diferente. Y hasta les empiezan a hablar más fuerte y más despacio para que entiendan. Cuando ha habido casos de personas que son, bueno, personas, sí, que son bueno, personas con síndrome de Down,
que tienen hasta 2 carreras, 3 carreras, hablan varios idiomas. Entonces, no nos podemos quedar con ese estigma. Miren, es este. Persona con síndrome de Down, ¿no? Con 2 carreras e idiomas. Y mira, aquí está, o sea, existen personas que tienen síndrome de Down, dan conferencias, tienen carreras, tienen estudios, son corredores, pero si de entrada lo estigmatizamos y decimos, es que como es una persona con síndrome de Down, no va a poder ni siquiera caminar o hablar bien, pues ya le estamos echando un poquito a perder la vida. Y ocurre en todos los lados, ¿va? Pero aparte de eso, también tenemos una barrera que es la barrera de los recursos. Esto vamos a irnos desde la parte básica, que es los recursos económicos, y ahorita nos vamos por otra. Pero una escuela que tenga pocos recursos, automáticamente es una barrera para los estudiantes con alguna situación especial o alguna circunstancia especial. Vamos a imaginar que yo, bueno, vamos a imaginar una persona ciega, una persona ciega. Una persona ciega, para que tenga una educación de calidad en nivel primaria, ¿qué le tendrían que enseñar? Una persona ciega en primaria, pues le tienen que El enseñar sistema braille. eso, le tienen que enseñar el sistema braille. Y para eso necesitamos las tablillas braille y tenemos que utilizar otras herramientas, libros braille y demás. Si estamos en la Ciudad de México o el Estado de México o Sonora, quizás sería fácil obtenerlos o hasta un maestro especializado. Ahora, si estamos en la Sierra de Oaxaca, se dificulta mucho y directamente la persona no podría aprender y no porque le falte capacidad, sino no podría aprender porque no tiene los recursos para poderlo llevar a cabo. Entonces los recursos se vuelven una barrera para poder llevar, para poder superar muchos problemas. Entonces es otra barrera que tenemos del aprendizaje, los recursos económicos, los recursos culturales, los recursos sociales, como en el caso de la pandemia. Muchas personas en la pandemia pudieron tomar sus clases a través de su computadora, con su micrófono, en su casa, todo bien, mientras que otros ni siquiera tenían acceso a internet, entonces tenían que tomarlo a través del programa de Conaculta EduSat, y pues la educación es muy diferente. Vamos, había personas de clase alta que tenían profesores particulares viviendo en su casa para darles una educación a sus estudiantes. Y también otra barrera que tenemos la preparación de los docentes, la preparación de los directivos, la preparación del psicólogo, la preparación de todos los involucrados. Si el profesor no está capacitado para atender a determinado grupo, eso le va a generar un conflicto o un problema al estudiante. Entonces, de ahí la importancia de la preparación de los docentes. Supongamos que tenemos un estudiante que es muy bueno en matemáticas. Ahora vámonos por otro aspecto. Es muy, muy buena en matemáticas la estudiante. La estudiante es muy, muy buena en matemáticas. Al grado que sabe más que su maestro. Si ese maestro no tiene habilidades emocionales y no tiene habilidades de un aprendizaje continuo y otros elementos, si el estudiante sabe más que él, ¿qué va a hacer? Se va a enojar, se va a enojar y va a decirle, no, pues ella se cree que sabe más que yo, es una engreída y demás, y la puede atacar y le puede empezar a dejar más tarea o le puede como empezar a arruinar su educación, pero por problemas de la propia gestión de la persona. O una persona que sea un profesor de 60 años que tenga otra formación, cuando de repente escucha que alguien le dice que es una persona, que es una persona bisexual, hasta se va a reír y va a decir, no, tú estás confundido, hermano, no, no, eso no existe. O quieres llamar la atención, y no es así, es una condición especial. Bueno, estos son algunos de los VAP que vamos a tomar en cuenta. Una barrera que es la sociedad, otra barrera que son los recursos económicos, culturales que podemos tener, y también una barrera en la preparación de los docentes. Lo ideal sería que se prepararan los docentes lo más que pudieran, sí, pero al mismo tiempo esa preparación que van a tener los docentes hay que pagársela, porque tampoco es que los docentes se dediquen a dar clase por puro gusto, también
Tienen que comer, tienen que hacer otras cosas, entonces hay que remunerarlos. Y es la responsabilidad del Estado. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y para esto vamos a empezar a revisar los elementos que pueden fortalecer la inclusión. Esto pueden hacer ustedes para ir fortaleciendo la inclusión. El primero de estos elementos que vamos a ir considerando es el reconocimiento de las barreras. Si no se reconocen las barreras, si no se reconocen las barreras que existen, no es que se esté haciendo una mejora. Al contrario, invisibilizar una barrera existente como el techo de cristal, lo único que hace es empeorar la circunstancia. Vamos a ver, ¿ustedes creen que existan los ataques de ansiedad o no? Sí, 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 ¿no? Y es una cuestión horrible. De hecho, está en el DSM-5, se establecen los criterios, los elementos, y es muy, muy fuerte. Sinceramente, yo nunca he tenido un ataque de ansiedad. Entonces, sé cómo se define, he visto cómo otras personas lo experimentan, pero yo no lo he vivido. Pero si yo dijera, no, es que nada más está jugando, le gusta hacerse el chillón o le gusta hacerse la víctima, en realidad no tiene nada de eso, estoy invisibilizando esa barrera. Y en vez de hacerle un bien a la persona, lo que voy a hacer es generarle un gran problema de aprendizaje, un gran problema para su vida personal. Yo sí, sí, me imagino. De hecho, tengo un grupo en el cual compartimos experiencias docentes y demás en internet. Y alguien compartió, pongan la razón por la cual han abandonado un trabajo. Y una señora puso, porque me dio un ataque de ansiedad. Y otra señora le puso, uy, pues qué privilegio que te puedas ir por un berrinche de un trabajo. Si yo me voy de un trabajo por un ataque de ansiedad, pues dejo de comer, así que yo sí me aguanto y aprendo a controlar mis emociones. Y dice, oye, espérate, no comprendes lo que es un ataque de ansiedad porque nunca lo has vivido. No lo puedes juzgar así. Una vez me tocó una persona que tenía asma. Yo tengo asma. eh, ahí sí puedo hablar. Pero me tocó una persona que tenía asma y cuando estábamos platicando, pues estamos en el proceso de la entrevista, me comentó que tenía asma y le dije, ah, yo también. Y le comenté para ir sacando información y demás. Le pregunté, ¿tú qué utilizas? Yo utilizo salbutamol. Y ella dijo, ah, no. Y le pregunté, ¿entonces utilizas ibuprofeno? Y me dijo, no. Y le pregunté, entonces, ¿qué utilizas? Y me dijo, nada. Es que mi papá dice que el asma no existe, que el alma en realidad es una debilidad mía de mi personalidad y que si me esfuerzo en superarla, voy a dejar de tener asma. Piensa en el daño que le están causando a esa persona por una frase así. Se podría llegar hasta morir. Mismo caso, eso lo debían de haber visto en primeros auxilios psicológicos, pero mismo caso que cuando alguien tiene ideación suicida y sale una persona y dice, no, cuando una persona dice que se va a matar, no se va a matar, quiere llamar la atención. Ningún estudio valida eso, de hecho, es una gran señal de alarma cuando alguien dice que se va a suicidar y hay que prestarle toda la atención. Pero invisibilizar las barreras empeora las cosas, entonces hay que hacerlas presentes. Después vamos a hacer un reenfoque por medio del lenguaje. Es decir, ya reconocí que sí existe una diversidad. Ahora la voy a reenfocar por medio del lenguaje. No lo voy a llamar débil, no lo voy a llamar cobarde, voy a decir, tiene un ataque de ansiedad. No voy a decirle, es que ni siquiera sabe leer, voy a decir, tiene dislexia. Vamos a dignificar la diferencia. Después vamos a hacer, esta es la parte compleja, vamos a hacer acciones concretas para poder mejorar la situación. Por acciones concretas nos referimos a elementos que ustedes podrían cambiar en el aula, perdón, elementos que ustedes podrían cambiar en el aula para poder, en el aula o en la escuela para poder modificar la situación. Obviamente, si tuviéramos un poder gubernamental, podríamos hacer cambios más fuertes, pero desde la pequeña trinchera del aula, ¿qué cambios sí se pueden hacer para poder mejorar la educación de una persona? Eh, por ejemplo, le hacemos una entrevista inicial a un estudiante y nos percatamos que tiene discalculia.
La discalculia es como Javi Noble de nosotros los nobles. Mezcla los números, los voltea y le cuesta mucho trabajo las operaciones matemáticas. Si tenemos un alumno con discalculia, una adecuación concreta sería hablar con el profesor de mate, explicarle la situación, decirle que no es que sea flojo o que sea tonto, sino que es una cuestión que él no puede controlar, y después buscar adecuaciones del examen de matemáticas, no para hacerlo más fácil, sino para hacerlo de una forma que él lo pueda contestar, dada la condición que posee. O si una persona tiene una discapacidad motriz, vamos a hablar con el de educación física para que le dé ejercicios adaptados a él. Y ya puede ser desde jugar ajedrez hasta hacer algún tipo de deporte adaptado. Y por último, tenemos que recordar que siempre nos tenemos que apoyar en la normativa, porque al apoyarnos en la normativa estatal tenemos mucho más fuerza en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, si tenemos un profesor que está continuamente diciendo que él le va a enseñar a los inteligentes, que a los que no saben les va a poner cero para que ya no roben espacio. Se habla con él, se le pide que tenga una educación más inclusiva, que tenga una apertura al diálogo, que vea la diversidad. Si sigue persistiendo, se le invita a tomar un curso. Ya si vemos que no, pues lo destituimos de sus funciones por discriminación. Ya, perdón, ya últimas utilizamos el derecho para hacer este tipo de situaciones. De hecho, apoyándonos en la normativa, podemos señalar que en la reforma del 2019, publicada el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, se establecen las características que va a tener la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, o ENEI. Esta estrategia de educación inclusiva establece cómo los diferentes agentes de la educación se tienen que combinar para poder dar una educación de calidad. La familia, los educandos, las autoridades, el profesorado y las organizaciones civiles, todas tienen que conjuntar para el bienestar superior de la educación. Es lo que veíamos hace ratito de que era una cuestión de sistémica, que todos tenemos que participar. Entonces ya lo habíamos visto, ¿por qué lo volvemos a ver? Porque el INEI tiene componentes bien establecidos que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de inclusión. Estos elementos que va a manejar el INEI hay que tomarlos al momento de planear una actividad o al momento de planear algún tipo de sesión o grupo. El primero de ellos es el de armonización legislativa, es decir, que todas las leyes se cumplan bajo los parámetros establecidos. Si una ley señala que todas las personas somos iguales ante la ley, la escuela no los puede discriminar. Si señalamos que toda persona tiene derecho a una educación de calidad, no le voy a dar una educación inferior a alguien más. El segundo es una planeación participativa, en el cual interactúen las autoridades, los profesores, los padres de familia, pero también los propios estudiantes. Eso podría ser por medio de la investigación-acción que también ya vieron en la materia de primeros auxilios psicológicos. No, no es cierto, fue en la de... ¿En cuál vieron eso? Modelos educativos contemporáneos, no recuerdo. Pero podemos hacer una investigación